Estar nuevamente con ustedes, Freddy Huiza. Este video va a ser un poco largo, un poco diferente a los otros. Espero que el tema pues no sea aburrido. El tema es, Jesús sí es el Mesías, va a tener varias partes. Esta parte 1 se subtitula La simiente. Vamos a tocar el tema de la simiente, sencillamente porque es importante. ¿Sí? Para determinar que Jesús es el Mesías, él tiene que cumplir algunos requisitos. ¿Sí? Y como hoy día hay una corriente muy grande que dice que él no es, y que dicen que los cristianos estamos equivocados porque Jesús no es el Mesías, que estamos engañados, casi que será como engañados por parte del enemigo. Pero la palabra de Dios es la que nos va a decir si es o no es. No es una postura filosófica, es una postura vital. Entender y creer, saber que Jesús es el Mesías tiene que ver directamente con la bendición de entrar en la vida eterna. No es un juego, no es algo con lo que se puede especular. Así que comencemos de una, versículos bíblicos. Jesús debe ser primeramente simiente de mujer. Génesis 3:15, dice la Escritura. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ese ti se refiere a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Evidentemente, la serpiente antigua era utilizada por Satanás y la mujer, en el lenguaje profético bíblico, se refiere a la iglesia. O sea, la iglesia o el pueblo de Dios en el tiempo antiguo. El pueblo de Dios en el tiempo antiguo obviamente era Israel como nación. Y de Israel nacería la simiente que heriría definitivamente a Satanás. Ahora, evidentemente no solamente es lenguaje simbólico, evidentemente es lenguaje literal y simbólico, porque Dios tiene esa particularidad en su palabra. Usted va a ver cosas que son literales y simbólicas al mismo tiempo. Segundo, el Mesías debe ser simiente de Abraham. Busquen sus Biblias, Génesis 22, versículo 18. Dice la Escritura: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente. Abraham tuvo, cuenta conmigo, 8 hijos, 8 tuvo. Ismael, Isaac y 6 hijos con Cetura. Entonces, de los 8 hijos, uno fue elegido, que fue Isaac, y de Isaac, uno va a ser el elegido, que es el Mesías. Se dice que Israel debe ser esa simiente, pero no, esa simiente es el Mesías. Sigamos adelante. Génesis 22, versículos 4 y 5. Génesis 26, versículos 4 y 5. O sea, saca la cuenta, simiente de la mujer, simiente de Abraham. Génesis 26, 4 y 5, dice la Escritura: multiplicaré tu descendencia, le está hablando a Isaac, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. A los descendientes de Isaac se les entregó la tierra, pero en su simiente todas las naciones de la tierra serían benditas. ¿Ven la cosa? No es lo mismo a tus descendientes, porque Dios cumplió su promesa. A Israel se le entregó la tierra prometida, pero en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, y eso se cumple únicamente en el Mesías o en el Mashiach. Sigamos adelante. Génesis 28, 13 y 14. Simiente de la mujer, simiente de Abraham, simiente de Isaac. Génesis 28, 13 y 14. Dice la Escritura: Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. La promesa es darle la tierra. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Se dan cuenta que ahora la bendición se amplió
En ese momento era Jacob, y se le da la misma promesa. A tu pueblo, a tu descendencia se le entrega la tierra prometida. Dios cumplió esa promesa. Israel poseyó la tierra prometida. Que hoy día la perdieron por sus transgresiones es otra cosa. Pero Dios cumplió al pie de la letra su promesa, se les entregó. Ellos no cumplieron lo que Dios les pidió. Dios les pidió que barrieran con las naciones de parte del mismo Dios, pero no lo hicieron. Y generó eso o degeneró eso en que ellos no pudieran alcanzar lo que Dios quería de ellos, y obviamente sufrieron muchas deportaciones. Sin contar la masacre que hubo hace poco de parte de Hitler, es detestada esa masacre, es odiada por el mundo entero porque eso fue algo inhumano. Y bueno, Dios quiera no se repitan esos eventos, pero no me refiero a la nación de Israel, sino en cualquier parte del mundo, porque han habido muchos genocidios, mucha matanza de personas sin necesidad. Entonces tenemos simiente de la mujer, simiente de Abraham, simiente de Isaac, simiente de Jacob. ¿Qué más tenemos? Como simiente de la mujer vamos a hacer una ampliación, ¿sí? Ahora vamos a regresar a la primera simiente, porque Isaías 7, versículo 14 también nos recuerda algo sobre la simiente de la mujer. En el contexto que no lo podemos pasar por alto, al rey Acaz se le dice que le pida una señal a Dios de su liberación, de que Dios lo iba a ayudar. Leamos desde el versículo 11, capítulo 7 de Isaías. Pide para ti de parte de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de arriba, de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Esa es una señal. 12. Y Acaz respondió, no pediré ni tentaré a Jehová. Ay, Acaz, por favor. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿no os basta con ser molestos a los hombres, sino también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dice, la versión bíblica dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Y aquí vamos a conversar un poco. Hablamos de que la promesa ha dicho de que la simiente de la mujer debía cumplirse, ¿sí? Pero también debe ser simiente de Abraham, simiente de Isaac y simiente de Jacob. Obviamente, esta mujer elegida iba a ser descendiente de ellos. Ahora, ¿qué sucede? El pueblo judío dice que ese versículo está mal traducido en la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque usted lee en la Biblia en un interlineal hebreo con español y se va a dar cuenta que la palabra utilizada o más usada para definir virgen en el Tanakh, que es la Biblia hebrea, es la palabra betulá. Y betulá tiene una raíz que significa separar, o sea, aparte significa, vean, betulá significa virgen por su carácter privado, o sea, la doncella es privada, ¿sí? Por eso tiene un carácter privado y por ser privada se traduce como virgen, pero no solo significa virgen, o sea, la palabra betulá no aplica solo a una mujer. Yo me tomé el tiempo de buscar en mi buscador de la Biblia, muchas palabras virgen y compararlas con el interlineal, y me doy cuenta de que inclusive a la casa de Israel se le llama betulá, ¿sí? Se le llama virgen. Y usted lee en su Biblia normal y va a encontrarse que se le llama virgen a Jerusalén, a Israel. Pero también virgen aplica a la palabra novia. Entonces, como betulá es una palabra que tiene una significación amplia y tiene muchas aplicaciones, entonces, no sé, voluntad de Hashem, de Dios, no le dijo a Isaías, al profeta, que colocara betulá, sino que colocara una palabra que se llama alma, que no es alma, sino alma. ¿Y qué significa alma? Alma significa muchacha, joven, muchacha. Como usando velo o privada. Y virgen significa privada. Y betulá significa privada y se traduce virgen por su carácter privado. Pero alma también
significa como usando velo o privada, tiene un carácter privado, o sea, también se puede traducir como virgen, pero no tiene otra aplicación que una mujer joven, virgen o doncella, ¿sí? O sea, no se puede pensar en la nación de Israel, no se puede pensar en una novia, no se puede pensar sino en una joven. Dicen no, que desposada, no. ¿Y por qué sencillamente no puede ser una mujer desposada? Eso lo vamos a ver más adelante. Tal vez no alcance este video para eso, porque este es el primer video de una secuencia de videos donde vamos a hablar sobre Jesús como Mesías. ¿Por qué tenemos que hablar sobre esto? Porque es imprescindible el Mesías en el plan de salvación. Y recurro a estos videos y van a ser un poco más de... Yo hacía videos de 12, 13 minutos, pero me doy cuenta que no es suficiente porque aunque condenso la información, no hay tiempo de ir más allá. Entonces, aquí entendemos, se usó la palabra alma, sí, y la Reina Valera o cualquier traducción bíblica utilizó la palabra virgen. ¿Y por qué traduce virgen? Es porque significa lo mismo, significa una chica privada, una chica doncella, que sí se puede traducir como virgen. Discúlpenme los hebreos, yo no hablo hebreo, pero tampoco hablo inglés y sé que good morning es buenos días. Entonces, ¿qué sucede? Que la simiente de la mujer tenía que, Hashem, Dios, cumplir su palabra. Y sí es simiente de la mujer. Vamos a seguir leyendo porque el tiempo nos da para ir ampliando un poco, porque repetimos o nos fuimos a la simiente de la mujer. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es Jacob, lo que es Jacob y la bendición a Judá. Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. Versículos 10 al 12, leamos. No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Shiloh. Shiloh es una palabra que significa paz, ¿sí? Pero también se puede traducir como descendiente, enviado, aquel a quien corresponde o el que da descanso. ¿Se dan cuenta? A él se congregarán los pueblos. ¿Quiénes? Los pueblos, no solamente una nación, sino los pueblos. Atando la vid o a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Vamos a ir hablando un poco de esto. Vamos a asociar versículos, es decir, vamos a ampliar esta visión que tuvo Jacob con la visión de otros profetas, porque Jacob es el patriarca, pero también era profeta. Isaías recibió una revelación similar. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Espero que no te estés aburriendo, estamos conociendo a Jesús como Mesías, y si tú eres un estudioso de la Biblia, una persona interesada, escucha y compara. Este es el primer video específicamente en este tema, porque como tú ves en mi canal, tengo muchos videos, pero son temas diversos. Así que leamos. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado. El principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero. Aquí Dios fuerte, que traduce la Reina Valera, es la palabra él. Realmente él se pudiera también traducir como el Todopoderoso. Se lo estoy buscando porque yo lo comparé con el interlineal hebreo y aquí se usa la palabra él y él se traduce literalmente como el Todopoderoso. Así que pudiera también traducirse el Todopoderoso, pero Reina Valera decidió colocar Dios fuerte, que si tú lees el segundo mandamiento, donde se habla de que no adores imágenes, dice que Dios es fuerte, Dios fuerte. Así que bueno. Padre eterno, príncipe de paz. Y la traducción sí se ajusta al original, ¿sí? No es que van a venir después a decir, no, que no se ajusta al original, que no, sí. Y se le llama Padre eterno. Se le llama príncipe de paz, como lo dijo Jacob. ¿Qué nos traería paz? Que sería descanso. Sigamos buscando y ampliando la visión de Jacob. Sobre el pollino, donde él habla del pollino, y la cepa del hijo de su asna,
Zacarías, capítulo 9, versículo 9, también tuvo esa visión y nos la amplió. Zacarías es uno de los últimos profetas del Tanakh, en el sentido, inclusive en tiempo también, porque él es contemporáneo del profeta Ageo, y ellos son los profetas del tiempo en que Israel regresó de la deportación de Babilonia. Y aunque Ageo se concentró su profecía en el templo, Zacarías tiene una visión profética más amplia que llega hasta estos tiempos. Zacarías 9:9 dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Te das cuenta? Todo lo que está diciendo Jacob en su visión nos hablaba del hijo que había de nacer y que el poderío estaría sobre su hombro y que él daría paz. Y ahora Zacarías nos dice que vendrá sobre su pollino de asna. Ahora, ¿por qué es importante esta profecía? Porque hoy día los rabinos no enseñan que vendrá sobre el pollino de asna. Y lo saco de un testimonio de un judío que dice que a él le enseñaron los rabinos en el tiempo moderno que ya el Mesías no viene sobre pollino de asna, sino que viene como sea. De cualquier modo va a aparecer. ¿Se dan cuenta? Entonces, o nos ajustamos a lo que dice la Escritura o estamos también cayendo en un error. Porque eso lo dice, no solamente lo dice el profeta Zacarías, lo dice el patriarca Jacob. Así que hay que tener cuidado. El Mesías había de venir a Jerusalén montado sobre un pollino de asna sobre el cual nadie había montado. Ahora, sobre el cetro que no sería quitado de Judá. Primera de Crónicas capítulo 5. Primera de Crónicas capítulo 5. Espero que no te estés aburriendo. Esta es la manera en la que se debe estudiar la Biblia y es yendo de un pasaje a otro. Es que la misma Biblia se pueda interpretar. Es como un código cifrado, como piezas de un rompecabezas que hay que unir. Primera de Crónicas. Ok. Segunda de Crónicas, me equivoqué en este versículo. Ay, ya se me cayó. Disculpen, vamos a buscar, buscando. Bien, leamos. Primera de Crónicas capítulo 5 dice: Rubén era el primogénito de Israel. Perdón, estamos transmitiendo. Pero como profanó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Es decir, la doble porción. Y es verdad que Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos y el príncipe de ellos, pero el derecho de primogenitura fue de José. Es decir, el cetro no fue quitado de Judá, pero la doble porción de la herencia sí. Es decir, ¿cómo se entiende eso de manera literal? José se dividió en dos tribus, Efraín y Manasés. Dentro de Israel, José tuvo una doble porción. Todos sus hermanos eran una tribu, pero él se convirtió su tribu en dos, doble porción. Eso es lo que significa esto de manera literal. Sigamos leyendo. Jacob habló de que su vestido vino como sangre. Si usted va al hebreo original de ese pasaje, habla de que el término utilizado sí es uvas, pero también habla de sangre y habla de muerte. Entonces, ¿cómo es que Jacob dice que el cetro no será quitado de Judá o de Judá? Y también dice que la ropa estaría teñida. Leamos de manera literal para buscar el versículo del profeta y así completar la idea completa. Dice la Escritura 11, versículo 11, capítulo 49 de Génesis, dice: y lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Es decir, está hablando de una muerte. Estamos hablando del Mesías. Ahora, Daniel, capítulo 9, versículo 26, nos habla también de esta situación. ¿Cómo es que está hablando del Mesías y habla de que el Mesías muere si se le enseña a los judíos que el Mesías dura para siempre? Daniel, capítulo 9, versículo 26, dice lo siguiente: después de las 62 semanas, esto es una profecía que no te la puedo explicar en este momento, pero forma parte del estudio, así que no te preocupes. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará, y un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su final llegará como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Alto.
Daniel dice que el Mesías muere. Eso está, y en el hebreo significa también que el Mesías muere. Entonces, ¿qué sucede? El Mesías debía morir. Pero si usted lee Daniel capítulo 2, versículo 44, se da cuenta de que el reino del Mesías dura para siempre. Y leamos, porque ya se nos está cortando el tiempo y ya con este pasaje debo ir cerrando. Aunque me quedaron unos versículos por tocar, así que bueno, lo completaremos en el siguiente video. Daniel capítulo 2, versículo 44 dice lo siguiente. En los días de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido y no será quitado el reino ni dado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese es el asunto.